la legislación vigente, nuestra legislación, tanto para químicos como para biológicos. ¿Qué dice la ley? La ley, su capítulo 9, artículo 61, que ya fuimos comentando a lo largo del día, o a lo largo de la mañana, establecía o establece que deben medirse en los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a estados de contaminación ambiental o donde se almacenen sustancias agresivas, tóxicas, irritantes o infectantes. Recuerden que esto obedecía a una de las clasificaciones que habíamos visto. Y se deberán efectuar análisis de aire periódicos a intervalos tan frecuentes como las circunstancias lo aconsejen, cosa que corrigió después o que acotó después con la resolución 861 del 2015, diciendo que la validez es de 12 meses y se terminó la historia. Porque cuando en esto de las circunstancias lo aconsejen, cada uno lo interpretaba como quería. Entonces con esa resolución lo acotó y se terminó la historia. Pero también nos deja cosas abiertas, no solo que abiertas, sino que nos dice, lo que está en azul recuerden que es textual, el método de toma de muestra y análisis deberá ser el proveniente de entidades internacionales o nacionales de reconocida competencia en materia de higiene industrial. Ejemplo, y nombra aquí en todas las que hemos hablado hoy. O sea que la toma de muestra y el análisis te dice que tenés que tener en cuenta esas normativas o esas indicaciones de estas agencias internacionales. ¿Está? Bueno, por eso lo hemos mencionado hoy al principio. ¿Está? Bien. Origen técnico de la norma. La Asociación de Higienistas tiene una opinión científica y ellos mismos dicen que no deberían ser adoptados como estándares sin analizar otros factores. Esto lo dijimos hoy de otra manera, ¿no es cierto? Pero esto es lo que dicen. No deberían ser adoptados como estándares sin analizar otros factores, cosa que no se hace y se adopta directamente como valor legal. Eso ya lo veníamos diciendo hoy. Bien. Para nosotros, la resolución 295 de 2003 fue la que hizo la última modificación de lo que estamos hablando ahora, o sea, de este anexo 3. Aspectos que podemos destacar de ese anexo 3. Y lo tengo acá a mano para seguirlo. Ustedes también, si quieren, lo vamos siguiendo. Yo acá tengo el anexo 3. ¿Y qué dice? Bueno, al principio hace una introducción a las sustancias químicas, eso es lo que hace al principio. Después tiene unas definiciones. Las definiciones que tiene habla de concentraciones máximas permisibles. Concretamente, estas son las definiciones de las que habla. Fíjense que esto ocurrió en el 2003 y ahí está la secuencia arriba, tipo grafiquito de cómo fue. ¿Está? En definitiva, le dije yo que había castellanizado esos títulos en inglés, y entonces estamos hablando de concentración máxima permisible ponderada en el tiempo, o TLB, así lo dice la legislación, directamente dice o TLB. ¿Por qué? Porque está copiando o tomando como fuente lo de la Asociación de Higienistas. ¿Está? ¿Quiénes tienen CMP? Yo puse ahí en violeta algunos, celulosa, cloroformo, etanol, nicotina, puse algunos. ¿Quiénes tienen CMP-CPT? O sea, concentración máxima permisible para cortos periodos de tiempo, por ejemplo, la acetona, el amoníaco, por si queremos buscar ahora. ¿Y quiénes tienen valor techo? O sea, el CMP-C, recuerden que la C esa es de techo, ¿sí? Concentración máxima permisible, valor techo, el hidróxido sódico, por ejemplo. ¿Está? Bueno. Y ahora esto es más que interesante. Viene luego una tabla organizada en 7 columnas que tiene un montón de páginas. En el caso mío tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12 hojas por 2 son 24 páginas. La tablita esta acá tiene 24 páginas en mi impresión de la ley que tengo, ¿no? La ley impresa que tengo, ¿sí? Bueno, esa tabla está organizada en 7 columnas. Las 7 columnas están ahí numeradas ahí arriba. Fíjense que hay 2 columnas que tienen un guioncito que no están numeradas porque corresponden a la unidad. O sea, después del 3, el 3 dice el valor de CMP y al lado, ¿qué dice? La unidad. Entonces la unidad no le pusimos, en realidad no deberían ser 2 columnas, es decir, una sola columna, el valor con su unidad propia. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con la columna 4. ¿Está? Bueno, entonces vamos a analizar ahora cada una de esas columnas mirando qué cosa, mirando la tabla. ¿Eh? Mirando la tabla. ¿Sí? Bien. A ver. Vamos a ver qué había puesto yo acá en las primeras. Celulosa. Vamos a tomar acetona, que debe estar en la primera hoja de ustedes. Acetona como para no perdernos. ¿Está bien? Tomamos la acetona. Muy bien. ¿Qué dice? En la primera columna lo que tenemos es, ¿qué cosa? Es el compuesto químico regulado en orden alfabético. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a concentrarnos en una, que sería acetona. Es el nombre, en definitiva, el nombre de quién. De ese compuesto químico. El nombre de ese compuesto químico, regulado en orden alfabético, es justamente eso. ¿Sí? ¿Cómo lo buscamos? Nosotros alfabéticamente. O sea, cuando queremos buscar algo, lo buscamos alfabéticamente. Después dice número CAS. ¿Ese qué es? Es un número internacional, por una organización, que es internacionalmente reconocido. Entonces, ese numerito codifica a ese compuesto químico. Y como está estandarizado, ¿sí? Como que todo el mundo utiliza ese código. Entonces, eso es. ¿Por qué? Y porque el nombre por ahí puede cambiar. Por ahí nosotros lo llamamos acetona y otro, no sé. ¿No? En Perú lo llaman de otra manera. ¿Qué sé yo? ¿Está? Entonces, para que no haya posibilidad de confusión, no haya confusiones, se utiliza también ese código. Entonces, ¿ahí qué hablamos? Hablamos de la columna 1 y la columna 2. La columna 1 y la columna 2 son para identificar al compuesto. Una con un nombre y la otra con un código. Pero lo que están haciendo la columna 1 y 2 es identificar al compuesto. ¿Sí? Vamos a la columna 3. La columna 3 y 4, vamos a hablar de las dos en conjunto, ¿no es cierto? ¿Por qué? La columna 3 y 4 lo que hablan es de lo siguiente. Hablan de el valor CMP, o sea, el valor y la unidad del CMP, que era la concentración máxima permisible ponderada para 8 horas. ¿Está bien? A ver, ¿la unidad de qué va a depender? La unidad va a depender de qué? De ese estado de agregación, si ustedes quieren. Y ahí estamos relacionando todas las cosas que vimos. Va a depender de ese estado de agregación. ¿Por qué? Porque para partículas, o sea, para sólidos, va a poner esa unidad en miligramos por metro cúbico. Pero para gases y vapores la va a poner en partes por millón, el ppm ese que ustedes ven ahí. ¿Está? Entonces ahí ya empezamos a relacionar la tercera clasificación que vimos hoy con la segunda. O sea, la tercera es la que hablaba de la unidad química, del radical químico, y la segunda que vimos hablaba del estado de agregación. Entonces ahí ya estamos relacionando. ¿Está? Las unidades dependen de ese estado de agregación. ¿Sí? Ahora, no todas las sustancias poseen un valor CMP. ¿Qué cosa es esta? Cosa rara, ¿no es cierto? No todas las sustancias lo poseen. No todas las sustancias. Por ejemplo, el acetileno no tiene, que está dos arriba de la acetona, el acetileno no tiene valor CMP. ¿Está bien? Y así podría buscar otro. Por ejemplo, podríamos buscar la acroleína, por ejemplo. La acroleína tampoco tiene CMP. ¿Está? ¿Sí? Bueno. No todas las sustancias tienen un valor CMP.
¿Qué dicen las columnas? Avanzo, la columna 5. No, la columna 5 no quiero, quiero la 4. La 4, de lo que habla, porque recuerden que la 4 se saltía una, ¿no? ¿Se acuerdan que acá? La 3, la otra es la unidad y viene la 4. Eso es lo que... Entonces, la 4, ¿qué dice? La 4 habla de otros, en vez de hablar del CMP, habla del CMP CPT o el CMP C. O sea que en una misma columna tengo o el CPT o el C. En una misma columna. ¿Y cómo se diferencian? Porque le pone una C adelante. Si es techo, le pone una C adelante. O sea, está entonces, la columna 3 tiene los CMP y la columna 4 tiene los CMP CPT o CMP-C. Y lo identifica con una C si es el valor techo. Punto. Las unidades, exactamente igual que para la columna 3. Las unidades de la columna 4. Exactamente igual. Para partículas miligramos por metro cúbico, para gases y vapores, partes por millón. ¿Está? Entonces, hay sustancias que no tienen CMP, pero sí tienen, por ejemplo, valor techo. O que tienen CMP y tienen CMP-CPT, los dos juntos. ¿Está? Entonces, se dan este tipo de combinaciones. ¿Está? Esto es para que tratemos de entender esta tabla. No sé si ustedes lo vieron esto en el terciario. A ver, me cuentan, así tengo alguna interpretación. En el terciario hicieron el análisis de la tabla. Alguien que me diga sí, no. Un poco sí, avanzamos sobre el análisis y sacar y hacer, bueno, ejercicios, ¿no? Pero son cosas que está bueno volverlas a repasar. Bueno, ok, Porque, sigamos. por ejemplo, yo no recordaba, que después le iba a preguntar, las sustancias que no tienen CMP, eso, en qué, o sea, como si tuviéramos que hacer un cálculo sobre eso, ¿en qué nos basamos? ¿En otros valores? Lo más probable es que tengas el CMP-CPT o que tengas el CMP-C, si no, no estaría listada. En definitiva, tendría que ver con eso, ¿me entendés? Es lo que Claro, acá estoy justo chequeando. usted había marcado el acetileno, por ejemplo. Bueno, pero eh, te dice que es un eficiente simple, o sea, ya te lo está diciendo como que es más complicado todavía, ¿me entendés? Si no, fíjate claro, cualquier otro, fíjate, por ejemplo, acetato de N-butilo más arriba, ¿no es cierto? Te da CMP y CPT, pero por ejemplo, a ver, sí, más arriba está el acetaldeíno, ¿no? Que no tiene CMP, pero sí tiene CMP, CPT. exactamente, y no, tiene valor techo, porque dice C, dice el C, Claro, sí, así que sí, sí, tiene valor techo, ¿está? Entonces generalmente ocurre esto, si no, no tiene sentido que esté listado, o sea, está listado si tiene alguno de los tres valores, ¿está bien? y estas tablas, para ver si se han agregado nuevas sustancias y eso, nos conviene siempre ir chequeando. eh, Mira, la última modificación es la del 2003. O sea, legalmente estamos con la ley del 2003. mm, ¿Está bien? Eso no está quiere, bien, eso no quiere decir que la Asociación de Higienistas no publique todos los años valores nuevos. ¿Está bien? claro. Ok. Pero desde el punto de vista legal, la última modificación es de la resolución 295 del 2003. ¿Ok? Claro, igual esas resoluciones, digamos, si se modifican o esta legislación se modifica, sale publicado. Tiene que publicarse, claro. Tiene que publicarse, tiene que decir, esta resolución modifica los valores límites del anexo 3, bla, bla, bla. Tiene que decirlo expresamente. Claro, está correcto. Bueno, entonces, ahí estamos con la columna 3, con la columna 4, la columna 5, lo que hace ahora es relacionar, si ustedes recuerdan, la primera clasificación que vimos hoy. ¿Eh? Es más, la primera clasificación y también las vías de entrada. Y también las vías de entrada, o sea que, ¿por qué? Porque dice notaciones, el título de esta columna 5 dice notaciones, y ahí en notaciones, ¿eh?
en realidad acá va a hablar de 4 características. En notaciones vamos a encontrar nada más que 4 características, pero están relacionadas con ¿qué? Con esa primera clasificación que vimos y también con el tema de vías de entrada. Entonces, ¿cuáles son esas 4 características que podrían aparecer acá en notaciones? Una es B corta D, o sea, posibilidad de ser absorbida por vía cutánea, o sea, vía dérmica, eso, BD quiere decir vía dérmica, ¿está bien? La A quiere decir que tiene algún grado de carcinogenicidad. Para eso hay que ir a ver un apéndice, el apéndice A. La otra es la notación SN, o sea, sen, de sensibilizante, o sea, que puede producir sensibilización. Y la otra notación es BEI, o sea, la notación quiere decir que esa sustancia posee un índice biológico de exposición asignado. A ver, pregunto, por ejemplo, le puedo preguntar a Gisela o a Carla si se acuerdan lo que era eso. ¿Qué era el BEI, por ejemplo? A ver. ¿Se acuerdan? Si no me dicen, si no se acuerdan me dicen. Es el índice biológico. El índice biológico, exactamente. ¿Y qué quería, o qué representaba, o qué nos significaba eso? Lo vamos a ver en un ratito, me estoy anticipando nada más. Eran las sustancias, creo, que ponían en riesgo, no me acuerdo bien, cuando aparecían. Eran sustancias que tenían un índice biológico, como dijiste vos, Sí. ¿y qué significaba eso? Que había más de una vía de entrada. O sea, que aparte de la inhalatoria había otra. Entonces, como la medición de eso es dificultosa, se hace una medición indirecta, se hace una medición a través de algunas características, ya vamos a ver ahora. Tiene que ver con la sangre, la orina, ya lo vemos ahora, ¿está? Pero tiene que ver con eso. O sea, si lo pregunto ahora con lo que vimos, tenemos que decir esto. Es un índice biológico y tiene que ver con que hay más de una vía de entrada. Entonces, para determinar qué tanto está afectando el organismo, hay que hacer análisis. ¿Está bien? Que no lo vamos a hacer nosotros, obviamente lo tendrá que hacer la medicina laboral. Entonces, ahora vamos a ampliar un poquito eso ahí. Entonces, los índices biológicos de exposición representan niveles de aviso de la respuesta biológica a los agentes químicos o niveles de aviso de los agentes químicos o subproductos del metabolismo en tejidos, líquidos o aire expirado de trabajadores expuestos, sin importar si el agente químico fue inhalado, ingerido o absorbido por la piel. En definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de una indicación que dice que hay que hacer o una muestra de orina, o una muestra de sangre, o una muestra de aire salado, depende de lo que se trate, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Si tiene dentro de la columna 5, que dice notaciones, si dice BEI, quiere decir que hay que hacer algunos de los análisis que está en el recuadro de acá arriba. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. La sexta columna tiene que ver con el peso molecular. En definitiva, ¿qué es? Es una ayudita para no tener que ir a la tabla periódica de elementos, buscar los datos, traerlo acá, te los tira ahí, como para que no tengas que hacer ese trabajo. ¿Para qué va a servir esto acá? Esto lo tienen ustedes cuando habla de casos, habla del caso 1. Yo no voy a hacer tiempo de verlo, ese caso 1, pero bueno, es medio complejito. Es para leerlo con calma. ¿Está bien? Está acá en este mismo juego de diapositivas, el caso 1 de contaminante químico. ¿Está bien? Y finalmente la columna 7 habla de efectos críticos. ¿Y esto qué hace? Y acá también relaciona de cierta manera un poco el tema de la primera clasificación que vimos de compuestos químicos, esa primera clasificación que tenía que ver con los efectos sobre la salud, y también agrega algunos órganos que puede atacar o algunos sistemas que puede atacar. Esa es entonces esta columna que habla de efectos críticos. Concretamente, bueno, obviamente está basado en lo que dice la Asociación de Higienistas, porque de ahí se la copiamos, y tiene que ver con esto acá. Por ejemplo, el sistema nervioso central, pulmón, hígado, riñón. O sea, acá está hablando de qué cosa, de los sistemas u órganos que ataca, o irritación, asfixia, dermatitis, cáncer, que son qué cosa esto. Lo que vimos en la primera clasificación, que son los efectos sobre la salud. No sé, es importante considerar esto, no se listan todos los efectos nocivos importantes, ¿está?
sino generalmente los que nos van a permitir después asociarlos con otros y ver el efecto combinado o el efecto de mezcla. ¿Está? Bueno. ¿Qué otra cosa? Ahí, si ustedes se fijan, estoy tratando de buscar algo, ¿no? Para encontrar algo. Ya estoy, un segundito. Justo ahora no encuentro ninguno. Pero bueno, hay algunas anotaciones acá dentro de esta tabla. Sí, por ejemplo, acá encontré el kaolin. Tiene como anotaciones ER. ¿Qué son esas anotaciones? O sea, hay varias anotaciones que después de esta tabla larga que hay acá, después de esta larga tabla que hay acá, encontramos otra tablita que habla de sinónimos, ¿sí? De sinónimos frecuentes, y después encontramos otra tablita que dice equivalencia de los símbolos en las tablas de valores adoptados y en las de propuestas de modificación. ¿Encontraron eso? ¿Lo están viendo o no? Sí. Sí, bueno, eso está mal. Fue un problema de tipeo, eso, y están corridos. Fíjense que donde dice, por eso se los escribí acá, donde dice D, debería decir E. ¿Se entiende lo que digo? ¿Están entendiendo eso o no? Donde dice E, debería decir F. Donde dice F, debería decir G. ¿Está? Están todos corridos esos. ¿Está? Digo esto para que cuando lo lean, no les agarre un ataque y puedan interpretarlos. ¿Está? ¿Me siguieron con eso? Pues se van a olvidar. Anótenlo. ¿Cómo, profe, lo puede repetir? Así lo Eso anoto. o sea, es un error de tipeo en la ley, usted nos dice. Exactamente, sí, exactamente. O sea, el que dice D, el valor es para materia particulada que no contenga, en realidad es el E. En realidad es el E. Correcto, ahí está. Y así sucesivamente le cambiamos. Tal cual, así es. Tal cual. Bárbaro. Gracias. Entonces esto es para que después no nos ataquemos cuando estemos buscando, ¿sí? Bueno, ¿qué más? A ver, algunas observaciones. La mayoría de las sustancias con CMP no tiene el de cortos periodos de tiempo, la mayoría de las sustancias. Puede ser que algunas sí lo tienen. Ahora, para la mayoría de las sustancias que tienen CMP, no se dispone de datos toxicológicos suficientes que garanticen un límite de exposición de corta duración. Por eso, estas combinaciones que se van dando. ¿Sí? Bueno. Notación vía dérmica. Algunas explicaciones de esto acá. La notación vía dérmica se refiere a una contribución potencial significativa de la absorción por vía cutánea respecto a la exposición total de esa sustancia. ¿Se acuerdan que dijimos que la principal vía era la inhalatoria y la segunda era la vía dérmica? Entonces, ¿qué quiere decir esto acá? Y bueno, justamente me está diciendo que tengo una segunda vía de ingreso importante, cuando aparece la notación vía dérmica. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, así como algunas observaciones. Cuando habla de asfixiantes, está hablando de diversos gases o vapores que actúan solo como asfixiantes, sin más efectos fisiológicos significativos. O sea que están provocando el desplazamiento del oxígeno. Cuando habla de sensibilizantes, está hablando de una acción potencial que produce sensibilización, confirmado por datos en humanos o en animales. No implica que la sensibilización es el efecto crítico.
ni de que este efecto sea el único con relación, pero sí tiene este efecto, como para que uno lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Y porque si yo tengo un empleado que está trabajando en una maquinaria de precisión donde podría tener un accidente y tengo algo que es sensibilizante, y ahí estoy complicado. ¿Está? Para que abramos los ojos en ese tipo de cosas. Y mezclas es lo que le quería hacer algún comentario ahora. Mezclas habla, tiene unos apartados especiales para mezclas, ¿sí? Así que dado el tiempo que nos queda, me voy a concentrar en esto y en un ejemplo de mezcla y nada más. Cuando están presentes dos o más sustancias peligrosas que actúan sobre el mismo sistema de órganos, repito, dos o más sustancias peligrosas que actúan sobre el mismo sistema de órganos, se deberá prestar más atención a su efecto combinado que al de las sustancias por separado. ¿Sí? Bueno, esto es, en mezcla, repito, en mezcla tenemos, estos son títulos, los que están en azules, que están en la ley, entonces efectos aditivos, efectos independientes, o valor CMP para mezcla de polvos minerales, ¿está bien? Entonces habla todo eso de mezcla.